El caso Arroz Verde es el más claro ejemplo donde se funde lo macondiano de América Latina con lo perverso del neoliberalismo. El expresidente Rafael Correa y la plana mayor de su gobierno han sido sentenciados a 8 años de prisión. Cumplidas todas las etapas del caso Sobornos, la justicia determinó cómo operó esta estructura de corrupción. El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, exministros del gobierno anterior y 10 empresarios eran condenados por el delito de cohecho. Vamos a hablar sobre las nuevas revelaciones desprendidas del caso Arroz Verde. 8 años de cárcel en contra del expresidente de la República, Rafael Correa. El proceso Sobornos, o caso Arroz Verde, después Sobornos, es la materialización de un plan perfectamente desarrollado, con una única intención, que es tomar el poder y devolver el poder del país a grupos de facto que no tuvieron oportunidad de, insisto, ejercer ese poder o volver a tener el control del país durante la presidencia del economista Rafael Correa. Lo que no logran en las urnas quiere lograrlo a través de esta judicialización de la política y actúa a través de dos ejes, el eje mediático y el eje judicial propiamente. En el eje mediático se toma un caso de corrupción real o inventado, se lo generaliza, se lo exagera para que la gente crea que todo ha sido corrupción y uno está condenado en los titulares. Mover el enfrentamiento político del escenario estrictamente democrático y electoral al escenario de los juzgados, con una justicia manipulada y desinstitucionalizada, y con un telón de fondo de medios, de grandes medios de comunicación, que terminan anticipando la condena del presunto implicado en actos de corrupción, magnificando a morir evidencias no contrastadas por la justicia, e incluso evidencias inexistentes. Los medios de comunicación son una pieza fundamental en la trama de lawfare, porque son esos medios los que hoy están reclamando sus privilegios, ¿no? Y quien ose tocar sus privilegios, bueno, va a ser uno de los objetivos de la persecución. Entonces los medios son parte fundamental, clave dentro de esta estrategia. Esa presión mediática propiciada por la propia Fiscalía a través de las redes sociales y por los medios de comunicación, genera ya una intervención en la independencia de los jueces o en el criterio que los jueces se pueden formar, porque obviamente los jueces son parte de una sociedad, ¿no? Y como ciudadanos y parte de una sociedad están embebidos de la opinión pública también. Cohecho, el delito por el que serían llamados a juicio los procesados en el caso Sobornos, podría terminar con el futuro político de los exfuncionarios y funcionarios juzgados. Además, es un delito que puede ser juzgado en ausencia e impedir el retorno de los prófugos a Ecuador por siempre. En este caso, y vamos a hablar un poco en orden, se inició acusando de otros delitos, pero como el único delito que se podía juzgar en ausencia, y con eso se podía proscribir al economista Rafael Correa, era el cohecho. El resto no se podía juzgar en ausencia y por eso fue el único delito que se cogió, para poder obtener una sentencia días antes que termine la posibilidad de inscripción de su candidatura. El cohecho, el peculado, son delitos que la Constitución del 2008 establecía que eran imprescriptibles. Realmente esa es la única razón. Pero de esa razón devienen un sinnúmero de absurdos jurídicos, de absurdos procesales. El cohecho se tiene que demostrar. Tenían que demostrar cuáles fueron los contratos, cuáles fueron las empresas, cuáles fueron los funcionarios. Eso jamás se hizo. El caso, inicialmente denominado como Arroz Verde, se conoció después de la publicación en el portal Mil Hojas del cobro de coimas a cambio de la entrega de contratos millonarios por la construcción de obras públicas. El expresidente Correa es acusado de liderar la red de corrupción que operó entre el 2012 y 2016. El día 2 de mayo, me parece, ya el portal Mil Hojas
sube a las redes sociales esta supuesta investigación que involucraba a aportes de campaña de las campañas del 2012, del 2013, para la presidencia y para las seccionales en el Ecuador. Inmediatamente después de eso, de que llega a las redes sociales, un policía de apellido Fuentes, que además fue el primer testigo de la Fiscalía ya en el juicio, resulta que justo ese día estaba haciendo control de información en redes sociales y justo se topa con este reportaje y le pareció que era escandaloso y por primera vez en su vida toma un reportaje, lo materializa y lo transforma en un parte que lo eleva además directamente a la Fiscalía, ni siquiera lo eleva a sus superiores. Y cuando a él se le pregunta en el proceso, ¿cuántas noticias crímenes usted ha proporcionado a base de lo que usted hace de revisar cuentas en Twitter o cuentas en Internet? Dice, es la primera ocasión. O sea, fue un hecho sesgado, fue un hecho deliberado. Así empieza el proceso de criminalización contra el presidente Correa. La fiscal recibe esta noticia, este oficio, a las 2:20 de la mañana. Inicia la instrucción fiscal y dispone a la policía que realice o que designe un agente investigador para que investigue los hechos que recién estaba poniéndose en conocimiento de la señora fiscal general. Más sucede que a las 3 de la mañana ella ya recibe el informe de la policía con la investigación o con la información del contenido de los domicilios y ciertas situaciones personales, fotografías incluso, de las personas que estaban siendo investigadas. A las 4 de la mañana ella emite una solicitud de acto urgente que es recibida en la Corte Nacional a las 4:30 de la mañana. Es sorteado en ese momento por el presidente de la Corte Nacional, el doctor Marco Rodríguez, y se designa a la doctora Daniela Camacho para que conozca el proceso. Y ella a las 5 de la mañana autoriza las órdenes de detención y los allanamientos. La investigación previa en el segundo proceso duró 4 horas y media. La contundencia de los documentos revelados por el portal Mil Hojas motivó de inmediato la acción fiscal en los primeros días de mayo y el caso Arroz Verde acorraló a Laura Terán y Pamela Martínez, ex asesoras de Rafael Correa. La Fiscalía empezó este proceso con presos y ese es un problema para la Fiscalía. En otros países los procesos empiezan con una investigación ardua, con una investigación seria, responsable, sobre lo que ha sido todo ese proceso de contratación. Evidencias ilegales o no contrastadas, filtradas por los jueces o la Fiscalía a los medios corporativos, y cuando se ha construido en el imaginario colectivo la sensación de culpabilidad del acusado, entra al proceso judicial con un fiscal y un juez que ni quieren oír razones, ni quieren oír argumentos, ni les vale la ley. Pero a los ojos del espectador, cuya idea ha sido previamente magnificada por una campaña de propaganda negativa, a los ojos de ese espectador, el ciudadano o la ciudadana entran casi culpables al juicio y el juez, corrupto o manipulado, hace después su trabajo, sin que implique una revisión clara del proceso. Por eso es que cuando salen órdenes de prisión hacia personas que están fuera del país, jueces de alto estándar ya se detienen en la revisión de los procesos ecuatorianos y les dicen, mire, esto no sirve, ¿no? Pero hay una sensación de legalidad porque viene de un juez que está validado por los medios de comunicación. Caso Arroz Verde se ordena la incautación de computadores, teléfonos celulares y documentos en la Presidencia de la República y en la Corte Constitucional. En un fraudulento allanamiento a la Presidencia de la República, hecho por la Fiscalía, en los primeros días del proceso contra Pamela Martínez, cuando todavía no estaba nadie de aquellos funcionarios como el expresidente Correa o Alexis Mera que gozaban de fuero, sacan una computadora. A esa computadora ahora conocemos que le inoculan información que se había estado elaborando en los aparatos de inteligencia del Estado entre el 2016 y el 2018. Ahora conocemos por qué esa información nos llegó y yo pretendí que se la someta como prueba nueva en el juicio y los jueces me la negaron, obviamente porque ahí estaba la verdad de esos documentos forjados, manipulados, falsos que la Fiscalía utilizó para acusar. Esos cuadros de Excel fueron realizados
entre marzo del 2016 y noviembre del 2018. Para mayo del 2019, que recién empieza el proceso, eso ya existía. Y con conocimiento de causa, lo que hizo la Fiscalía es introducirlas en una computadora escogida probablemente al azar, para luego decir que era la computadora de Laura Terán. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas bajo la gestión de Pamela Martínez, asesora de Correa y exmagistrada constitucional, y su asistente Laura Terán, todo registrado en supuestos cuadernos que llevaban ambas exfuncionarias. Martínez y Terán también fueron condenadas, pero tras firmar una cooperación eficaz, recibieron una sentencia de 38 meses de prisión y 19 meses respectivamente. ¿Qué es esto de la colaboración eficaz? Es la figura de la delación premiada. La posibilidad de que una persona que también ha sido involucrada o que ha sido partícipe de un delito comente, delate o entregue información eficaz a la Fiscalía que permite investigar a otros miembros de una organización criminal, principalmente aquellos de mayor rango. Y a cambio de eso vas a recibir beneficios en cuanto a la imposición de tu condena. Eso en términos generales. Ellas se convierten en colaboradoras eficaces y dentro de la instrucción fiscal entregan cierta información que han sido parte de un acuerdo de colaboración eficaz que firman con la Fiscalía. La prueba madre en ese caso es un cuaderno escrito a mano muchos años después con cifras por una delatora premiada, en donde en el cuaderno de puño y letra ella dice: le di a fulano de tal cantidad de dinero, le di a otra persona otra cantidad de dinero, y ese cuaderno fue fabricado años después de la fecha en la que ella dice haberlo escrito. El famoso cuaderno es un cuaderno que, habiendo iniciado el proceso el 4 de mayo, recién la Fiscalía lo descubre el 26 de mayo en la residencia de Pamela Martínez, es decir, para ir al domicilio de Pamela Martínez en Quito, donde ella vivía siempre cuando fue jueza, la Fiscalía se demoró 26 días. Ese cuaderno lo que contiene son unas anotaciones personales de Pamela Martínez y luego varias páginas en donde hacen una enumeración supuestamente de haber entregado dineros. Claro, esa enumeración de cifras y de personas a las que supuestamente entregó dineros son exactamente iguales que lo que constaba en el primer reportaje del periodista Fernando Villavicencio en la página 1000 hojas. Son exactamente iguales. ¿Qué es lo que nosotros sabemos ahora y ojalá pronto podamos demostrarlo? Sabemos que el cuaderno se hizo en la cárcel. La misma Pamela Martínez en el juicio ya reconoció que el cuaderno, ella dice, lo hizo a finales del 2018, es decir, no fue hecho en el 2012. Como ellos quisieron hacernos pensar al principio. Y además es un cuaderno que contiene cifras hasta con decimales. Me pregunto yo, ¿de qué son esas decimales? ¿Cómo demuestras que existe un proceso de corrupción, un porcentaje de coima, de cohecho, si está en decimales? 70.230,26. ¿A qué corresponde? ¿A qué contrato? ¿A qué porcentaje? ¿Cómo te entregaron esos 36 centavos? En monedas, en transferencia, no guarda ninguna relación con ningún tipo de proceso lógico de investigación de hechos de corrupción. El cuaderno fue forjado, el cuaderno fue materializado después de que la señora Martínez ya estaba en la cárcel. En un juicio normal, la contabilidad de un comerciante no se prueba contra terceros. O sea, yo comerciante puedo decir, Juan Pérez me debe $200 y eso no hace prueba contra Juan Pérez, porque lo escribí yo. Mucho menos en un juicio por corrupción, donde la prueba contra el supuestamente corrupto termina siendo la escritura autógrafa de una delatora premiada respecto de quien sí hay pruebas de haber recibido sobornos durante el cumplimiento de sus funciones. La agenda es la prueba madre de todos los males en este proceso, pues vamos a analizar la agenda. Fecha de fabricación, tinta, cantidad de hojas, demás. No se hizo nada. Llegó al absurdo de que hay fotos de la agenda que estaba completa en un cuaderno. Cuando ya lo entregan, supuestamente para hacer el peritaje, habían cortado el código de barras. Para no poder establecer la fecha de creación o venta
o porque ahí está codificado pues, la producción, el precio y demás. O sea, llegaron a esos absurdos, ¿ya? Y que es, insisto, lo que es más caótico, si se quiere, que la propia autora del supuesto libro lo dice haber hecho en 40 minutos en el vuelo de Guayaquil a Quito por un impulso divino. Después de 4 o 5 años, me acuerdo con punto y coma los gastos de supuestamente campaña. Durante la instrucción fiscal rinden lo que se denomina testimonio anticipado por tener la calidad de testigos protegidos. Pero recuerde usted que esta calidad no les quitaba a ellas la calidad de procesadas. Y de acuerdo con nuestra legislación ecuatoriana, textualmente, la persona procesada tiene el derecho de rendir su testimonio cuando así lo desee, sin obligación de decir la verdad. Sin obligación de decir la verdad, y además no lo rinde bajo juramento. En esos términos, las doctoras rindieron su testimonio sin juramento y sin obligación de decir la verdad. Dijeron todo lo que tuvieron que decir, y cuando las partes, las demás defensas, les quisimos interrogar, ellas se acogieron a su derecho de guardar silencio porque eran procesadas. Quien ejerce está en el poder, dispone a las personas que ejecuten una disposición. En tal virtud que no vamos nosotros a encontrar, por supuesto, la suscripción de un contrato, porque no necesita, porque para eso tiene su ministro, porque para eso tiene su secretario, para eso tiene su asesora, para que registre, para que coordine y haga las reuniones. Imagínense que desde las estructuras organizadas delictivas se tenga que el líder máximo realizar las acciones operativas. Así funciona el crimen organizado. La fiscal decía, y salió sin desparpajo, sin ningún tipo de objetividad, con una vehemencia que no es que no responde a un funcionario público, a comparar a Rafael Correa con el Chapo Guzmán, a compararlo con Hitler, a comparar a todos los funcionarios públicos con narcotraficantes, con asesinos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede esperar si desde la cabeza de la persecución pública, penal de este país, se refieren en esos términos a un ser humano? ¿Cómo se puede esperar que se genere justicia? Creo que lo máximo que le han dicho, creo que es $6.000 que recibió de ese fondo de sobornos, le llaman, antes llamaban arroz verde, ¿no? Que le dieron $6.000, ¿no? Bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Decir que un presidente recibió $6.000 y que por eso tiene una responsabilidad penal, ¿no? Claro, la intención de eso es decir, es que él armó todo ese aparato. Pero ¿dónde están las pruebas de que él se benefició de eso? Esos $6.000 fueron o tienen su origen en un préstamo a un fondo de solidaridad que existió hasta el año 2015 en la Presidencia de la República. Y eso consta en las declaraciones incluso de Pamela Martínez. El presidente Correa le dice, tengo necesidad de hacer un pago, quiero que se me facilite algún dinero, y se le presta del Fondo de Solidaridad $6.000. $6.000 que fueron devueltos. El Fondo Solidario, yo incluso ya le adelanté a la fiscal, le dije, yo lo voy a presentar completamente separado, porque el Fondo Solidario como tal, yo no le encuentro un piso jurídico que a mí me haga detectar, ni criminológico que me haga detectar como una actividad ilegal. Eso ya le corresponderá a la fiscal. Pero para mí no lo veo como tal, porque era un grupo de personas allegados al presidente que entregaban dinero y bueno, es como decíamos con mi asistente, es como que entre las dos nos vamos a poner, cada mes vamos a poner esto y ese va a ser nuestro fondo. Pero yo entiendo que el fondo tenía una orientación netamente humanitaria. Eso a mí me quedó claro porque me lo dijo Pamela Martínez, me lo dijo Laura Terán, que ella era la que hacía los registros, me lo dijo María de los Ángeles Duarte, y todas las personas que se concentraron conmigo me han dicho que el fondo, o sea, por eso yo digo, el fondo para mí, personalmente y criminológicamente analizándolo, yo no veo que tenga un piso delictivo. Para que vean cómo es esta persecución política, porque esto es totalmente político.
Sí, bueno, todos me han dicho lo mismo. Sí, pues. Bueno, en realidad un poco sí, cuando vi la orden fiscal veo que la redacción no es la más adecuada, porque vuelvo y repito, me ponen en una posición como que yo debo omitir. Cuando llegamos a la audiencia de juicio, la Fiscalía renunció a todas sus pruebas. En el momento en que se gestionó la aportación de documentación, los testimonios de las personas que fueron a hablar, la Fiscalía al número 20 dijo, no necesito más. ¿Y qué pasó pues con los 200 indicios que nos habían bombardeado durante meses y meses los medios? Propusimos que declare Concienciado Santos que era el representante de Odebrecht en Ecuador. La Fiscalía y la Procuraduría se pusieron de acuerdo para generar la impunidad de Odebrecht diciendo que no cabía un procesamiento en Ecuador por el non bis in idem, que significa, para los que no están obligados a conocer este latinazgo, no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Porque se sostuvo que había sido en Brasil condenado por los sobornos de Ecuador. Se hacen una serie de inferencias falsas en el proceso para llegar a la condena. Se dice que el expresidente Correa le exigía dinero a Concienciado Santos. Nunca declaró Concienciado Santos que el presidente Correa, ni siquiera dice que lo conocía o que se haya reunido con él. Por eso era importante la declaración de Concienciado Santos en el proceso. Los argumentos de Fiscalía pesaron más en la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia y con ello se vino la resolución que confirma la autoría del cohecho agravado en contra del expresidente Rafael Correa y 19 procesados más. Los jueces cambian el concepto de autoría, cambian de autor mediato en estructura jerarquizada de poder a autor mediato por instigación a través de influjo psíquico. Eso hicieron los jueces y eso rompe el principio de congruencia, eso es ilegal, porque tú tienes que saber de qué te defiendes. Cuando a ti te acusan de influjo psíquico, tienen que haber pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas del supuesto influenciado para saber si es influenciable. Nunca hubo pruebas de ese tipo en este proceso porque nunca se acusó de eso. Hay que recordar que los jueces que juzgaron a Arroz Verde no eran jueces de la Corte Nacional. Se inventaron, removieron jueces y nombraron a dedo a jueces que la única condición que tenían era de poder perseguir a Rafael Correa y a quien desde el poder le ordenen. Tanto así que uno de los jueces, no me quería adelantar, el doctor Saquicela, salió al siguiente día de la sentencia con su toga puesta en un canal de televisión a decir, oigan, esta sentencia es el nuevo credo del país y es inamovible. Ningún juez, ni en apelación ni en casación, la va a poder desvirtuar. ¿Cuál fue el regalo, el premio que le dieron a este juez? Es el actual presidente de la Corte Nacional. Acusa a la Fiscalía en este caso porque es el máximo titular de la acción penal pública. Y si la Fiscalía está imputando hechos donde coloca a uno de los acusados como autor mediato por dominio del hecho, entonces ¿cómo es posible que la sentencia cambie la calificación legal en aras de la participación y diga que no es autor por dominio del hecho, sino autor instigador? Lo que están diciendo es que Correa y Glass influenciaban psíquicamente ¿en quién? En los funcionarios que estaban abajo. Y por esa influencia, esos funcionarios pedían plata. Eso es lo que están diciendo. Así de absurda es la construcción jurídica de la sentencia de los jueces en el caso Soborno. Estamos hablando de una sentencia, por ejemplo, que se expide por influjo psíquico al autor, supuestamente, de un delito. Por influjo psíquico. Es que esto no merece ni siquiera un menor análisis. Por respeto a nuestra inteligencia, no deberíamos tener que perder mucho tiempo en el análisis de esa sentencia. A Rafael Correa lo sentencia con autoridad inmediata por influjo psíquico, por haber influido psíquicamente en los demás miembros de esta organización criminal que terminó siendo una cúpula de gobierno. Se ha dicho en la sentencia que existía crimen organizado en el modo de actuar. No puede tratarse como criminalidad organizada una estructura de poder que llega a instaurarse como poder por procedimientos legalmente establecidos.
se ha forzado el hecho de los cargos políticos y gubernamentales que poseían cada uno de los acusados en la parte que les correspondía, porque hay otros que no tenían cargos, eran proveedores, clientes, según se ha establecido en el proceso. Se ha forzado una realidad que no se ha podido justificar, y es el hecho de que hayan creado una estructura criminal. Se filtran unos mails, un correo electrónico, donde el juez, o uno de los jueces, el juez León, que era el ponente de la causa, se enviaba mails con una secretaria de la Fiscalía en el cual se establecía cuál iba a ser la sentencia. El momento procesal en que vivíamos requería imparcialidad y objetividad. No requería que la Fiscalía le esté dando órdenes al tribunal que iba a sentenciarnos. Existió un mail específico donde se decía cómo se iba a desarrollar y después cuál iba a desarrollar cada una de las audiencias y después cuál iba a ser el contenido de la sentencia. No fue un invento, no fue que se inventaron un pendrive, se inventaron no, existió un mail personal, pruebas de ese mail que se intentó incorporar evidentemente como prueba y no se aceptó evidentemente por ellos mismos. Se intentó recusar a los jueces. Recusar significa remover al juez que estaba tramitando la causa y ellos mismos resolvieron que no procedía. Y después resulta que esta señora tenía un hijo con el juez León. El proceso judicial del caso Sobornos, que empezó en mayo de 2019 con la detención de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, llegó a su fin. Se agotaron todos los recursos legales que tenían los 20 sentenciados con la decisión del Tribunal de Casación que esta mañana notificó a las partes que los pedidos de ampliación y aclaración solicitados por los procesados devienen en no pertinentes y por tanto se los niega. En 17 días tienen una sentencia de casación que coincide ¿con qué? Con el plazo para que el economista Rafael Correa pueda se pueda establecer que no puede ser candidato por tener una orden o una sentencia ejecutoriada por un delito. En 8 meses se han evacuado todas las etapas, apelaciones, impugnaciones, aclaraciones, etcétera, de este proceso. 8 meses. Han roto el récord mundial estos caballeros, ¿no es cierto? Fíjese que hay, alguien me decía en la corte, doctor, hay casi 1.500 casos de casación que no se han resuelto. Entonces, de acuerdo al criterio de ir despachando conforme van entrando los procesos al calendario, pues, se saltaron los 1.500 y despacharon ¿Por qué? Porque convenía, pues, para fines políticos. Cuando se están muriendo nuestros hermanos aquí en Guayaquil y en Quito y en todo el país, cuando llevamos 15 días de encierro, decir no, sigamos con un proceso penal con tal de que este señor, el economista Correa, no sea candidato. Nos obligaron a ir a la corte cuando había muertos en las calles. O sea, y eso que el mundo debería saberlo. Los muertos estaban tirados en las calles. Y así nos hicieron presentar en la corte. Las cortes internacionales, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que seguramente va a establecer es que se han violentado las garantías de la persona y que el Estado ha favorecido esa violencia jurídica, esa violencia estatal. Hay que recordar que el motivo principal de toda esta maquinaria y megaestructura que se generó fue uno, que es que el economista Rafael Correa Delgado no participe en las elecciones. Buen riesgo ser candidato correísta porque la justicia va a poner los ojos sobre los que todavía o no están fugados o no están condenados, ¿no? Tenemos un país polarizado, tenemos un país en donde un gran sector, desgraciadamente, se ha dejado llevar, se ha dejado convencer y están odiando
A veces basta abrir las redes sociales para darse cuenta. Hay un 20-25% de la ciudadanía que está absolutamente involucrada en esto de odiar al correísmo, en esto de odiar a todo lo que parezca que viene como legado del expresidente Correa, y eso solo hace daño, eso no construye, eso no genera nada, solamente odio. Se consolida un sentimiento negativo que, le repito, va corrompiendo, volviendo absolutamente enferma, insana, el alma de la nación. ¿Sabes lo que es que te ponga un juicio y tienes que gastar $20.000 un abogado? Y a la vez te prohíben enajenar tus bienes, no puedes vender tu carro, y a la vez no te permiten encontrar un trabajo. Pero nunca subestimes las pasiones humanas. También es mucho odio acumulado, y no porque les haya ido mal con nosotros. Por ejemplo, las utilidades empresariales se triplicaron con nosotros, sino sencillamente porque no nos pudieron someter y porque tuvieron que cumplir con sus deberes, como el pagar impuestos. El lawfare está carcomiendo la calidad de nuestras democracias, el propio tejido democrático. Es el asesinato mismo de la democracia. Yo creo que el expresidente Correa fue un hombre que confrontó políticamente muchas veces. Confrontó. Yo fui un adversario político del expresidente Correa. Yo siempre escribí en el correísmo lo que pensé, en la asamblea dije lo que quise y jamás fui perseguido. Jamás. Yo creo que nos han retrasado décadas a nivel institucional, a nivel democrático, a nivel cultural, de cultura política, cultura democrática, a nivel político. Devaluaron la política, ¿no? La palabra, o sea, destruyó la democracia. Entendamos que democracia no es dar una patente de corso, un cheque en blanco al que fue electo para que haga lo que le da gana. Es que cumple el programa que ofreció en campaña, por el que se votó en las urnas. Desde que votó a la basura ese programa, Moreno rompió la democracia, devaluó la política, ha devaluado la palabra presidencial y nos ha destruido nuestra cultura democrática.